Aunque pareciera que el proyecto de vida de las familias con un solo hijo es más sencillo, la verdad es que tiene sus particularidades. Por ejemplo, ayudarle a que socialice con otros niños, evitar la sobreprotección, etc. Hoy, en Diálogos en Confianza, ventajas y desventajas de ser hijo único. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya escuchaste, el día de hoy vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene ser hijo único. La verdad es que es como muy común, estábamos justamente platicándolo aquí con nuestros especialistas y Sandra y yo, que por lo general cuando ves una familia que solo tiene un hijo, inmediatamente una de las primeras preguntas que haces es ¿y cuándo la parejita? ¿Y cuándo vas a tener al segundo bebé? Y bueno, para estos papás que han tomado la decisión de quedarse por diferentes razones solamente con un hijo, de repente es difícil la respuesta. Parecería que la sociedad te exige que la familia no sea solamente de 3. Y aparte de tener que ellos, pues bueno, responder a estas preguntas y hacerle frente, también tienen que responder a hacerle frente a todo lo que tiene que ver con estas emociones, estas necesidades emocionales, las necesidades de relación que implica tener un solo hijo, porque bueno, efectivamente es un niño que tendrá características particulares porque pues no va a estar todo el tiempo rodeado de otros niños, que te da pues otra forma de vivir, pero no es malo, al contrario, pues, son diferentes formas de vida y hoy justamente vamos a hablar de eso. Así es que quédate con nosotros porque va a estar muy, muy interesante el día de hoy. Sandy, buenos días, Hola, ¿cómo Cris, estás? Muy buenos días a todos. Pues sí, justamente reflexionando sobre lo que dices, también pensaba yo en el caso en donde estos papás enfrentan la pregunta y probablemente están deseando tener otro hijo, pero no pueden, por alguna razón no pudieron o no han podido quedar embarazados. Y también esto es un proceso, en algunos casos incluso llega a ser un duelo, y es volver a comprender o a aceptar o entender que así estará compuesta tu familia. Entonces también de esto vamos a hablar. Y bueno, inevitable todo esto social, ¿no? El contexto social de lo que te comentan, nos dicen en las redes, Marisus en el Facebook, si no tienes hijos, entonces empieza la gente a preguntar, ¿por qué no tienes uno? Si tienes uno, te dicen, ¿para cuándo el hermanito? Si tienes 2, entonces te dicen, nada más te quedaste con 2. Si tienes 3 o 4, te dicen, ya son muchos, qué aventada. Total, la gente siempre está metiéndose y metiendo su cuchara. Así es. Y bueno, como la gente siempre está metiendo su cuchara, hoy nosotros también vamos a meter la nuestra, ¿no? A ver qué es lo que opinan nuestros especialistas. Y les voy a presentar, hoy estamos aquí, bueno, acompañados por Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta y terapeuta sexual. Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto tenerte otra vez por aquí. Igualmente, muchas gracias. Para platicar de hijo único. ¿Tú eres hija única? No, tengo un nieto que es hijo único. Wow, mira. ¿Y si va a ser, o le hace, pues por lo que ve, perdón. De tu hijo. Hijo de mi hija. Hijo de tu hija. Y tu hija dice que solo uno. Yo creo que ya se va a quedar con uno. Fíjate, qué interesante. Sí. Así es que nos vas a platicar cómo lo han vivido también desde la perspectiva como de los abuelos, ¿no? Es bien interesante también. Sí, también. Ahorita nos cuentas qué interesante. Sí, porque de repente te haces expectativas, ¿no? Bueno, si tengo un hijo, pues por lo menos voy a tener 2 nietos. Y resulta que no, ¿no? Igual o ni uno o tal vez uno nada más. Claro. También está con nosotros Carlos Macías, él es psicoterapeuta y maestro en desarrollo humano. Carlos, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí otra vez también. ¿Tú eres hijo único? No, yo tengo una hermana, pero tengo una hija que es hija única. Mira, fíjate, ¿qué edad tiene? Tiene 13. 13 años. Así es que sí se quedó ya de hija única. Pues sí. Lo más probable. Lo más probable. Sí, no sabemos. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. También nos platicarás, Carlos. Bienvenido. Claro Angélica Jalife Valadez, ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y es directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil, AC CETEDI. ¿Cómo estás? Bien, muy contento con este tema. Vamos a ver, ¿no? A ver qué sucede, porque muchas veces, como decían en el Face, ¿no? Queremos tener un solo hijo y a lo mejor la economía es así, o biológicamente no podemos tener más,
y qué está pasando, ¿no? Hay mucha presión social a veces sobre los padres o en las escuelas. ¿Cómo? ¿No tienes más hermanos? Sí. Sí, es fuerte esto. Duro. ¿Tú tienes más hermanos? Sí, yo Tú soy no la del fuiste. medio, somos 3. Fíjate. Actualmente seríamos una familia numerosa. Sí, sí, somos una familia numerosa. Yo tengo 6 hermanas, imagínate. Mira. Súper numerosas, Súper. ¿verdad? Eduardo Ibarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. buenos días. Él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Así ¿Cómo es. estás, Eduardo? ¿Hijo Bien, único? gracias. No, yo soy el último de 5. De 5. Entonces, me Fíjense. tocó lo mejor de mis hermanos, la herencia de mis hermanos. Véngase para acá. Claro. Oigan, y bueno, en algunas culturas latinas parecería que ser hijo único está como mal visto, ¿no? Como que de repente sí existen todas estas preguntas que ya nos leyó Sandy, de repente es muy común y para cuándo el siguiente, y de repente también la presión de, bueno, pero lo vas a dejar solo, ¿qué vida va a tener? ¿Se va a volver egoísta? O al contrario, cuando tú te mueras no va a estar con nadie. Hay como muchos mitos, muchas cosas en torno a esto, y como estaban ustedes también comentando ahorita, actualmente, como la sociedad ha cambiado, tenemos que enfrentar eso mucho más frecuente. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema? Adelante, Eduardo. por Mira, yo favor. quisiera un poquito andar sobre el cómo socialmente se va construyendo, me parece, esta parte de ser hijo único, ¿no? Creo que venimos de una tradición en donde somos gente principalmente de campo, ¿no? O sea, el contexto mexicano es mucho como de campo, es un territorio grande. Y entonces viene una construcción en donde habría que tener manos para trabajar esas tierras, manos para tener ese campo. La mayoría de los, creo que estamos aquí presentes, tenemos familia que fue agrícola, que fueron campesinos, ¿no? Y había que tener mucha familia para poder trabajar este campo. Entonces era como casi un paso obligado tener una familia extensa, porque había mucho trabajo físico que hacer y había una necesidad grande de mano de obra. Entonces, las familias de campo, si los pensamos en tiempos actuales, siguen siendo familias extensas, siguen siendo familias de 5, 6, 7, y esto es muy necesario en ese contexto. Sin embargo, como bien lo dices, finalmente ha cambiado mucho esto, mucha gente emigra, por ejemplo, hay menos gente trabajando, y todo esto junto con un contexto económico, político, pues va haciendo que la sociedad cambie, al grado que, por ejemplo, en grandes ciudades como la de México, que son ciudades en donde se busca un crecimiento económico muy fuerte, ya no es necesario tanta mano de obra, por así decirlo, en una familia, sino un buen trabajo con un buen sueldo puede ser suficiente, y entonces eso me alcanza para, ¿no? Entonces no necesito como toda esta cuestión física para poder generar economía. Sin embargo, queda como la idea de que efectivamente hay que tener muchos Oye, hijos. Y también hay un componente ahí religioso, ¿no? Religioso, exacto, es el otro, ¿no? La frase de tener los hijos que Dios nos mande. Sí. Entonces, si se dan cuenta, esos son dos poderosos motores para que como personas creamos que es necesario tener una descendencia de más de 3 o 4 hijos, ¿no? Ahora toda esta parte, bueno, está cambiando, sin embargo tenemos muy arraigada esta idea, de aquí toda la presión social hacia las personas que deciden tener 1 o 2 hijos. Estamos hablando ahorita en el caso de uno, y siempre sí viene el contexto de presión social. ¿Cuándo el otro? ¿Cuándo la parejita? ¿Cuándo vas a tener más? Y toda la parte de culpa además hacia los padres, ¿no? Está muy solo, mira cómo está triste, no tiene con quién jugar. Eso seguramente genera un conflicto Claro. muy grande para los papás y Claro. los meten en aprietos. En aprietos. Oye, Angélica, ¿cuáles serían algunas de las ventajas de ser hijo único? ¿Existen ventajas? Yo creo que sí existen algunas ventajas. Lo más importante es, en primer lugar, la economía ahorita no está fluyendo como podríamos decirlo. A mí me gustaría hacer un comentario aquí aunado a lo que dice Eduardo de las ventajas. Si analizamos, por ejemplo, la cultura china, se vio un fenómeno muy importante. Ellos decían que para que su economía pudiera fluir más, inclusive, pues estaba prohibido el hecho de tener más hijos, solamente un solo hijo se podía tener. Aquí vemos un fenómeno muy fuerte a nivel mundial. Cuando viene en el año del 2012 la pandemia de H1N1 influenza, muchos jóvenes murieron en China, y a raíz de eso hubo una apertura ya y se permitió que los padres pudiesen tener ya actualmente 2 hijos en China. Entonces vamos a decir que la presión social de que nada más la economía fluya para un solo hijo cambia radicalmente por este problema de pandemia de H1N1, entonces se les permite ahora a las familias a tener 2 hijos. Ahora, ¿qué pasaría aquí en nuestro país? Quizá la economía no está fluyendo mucho y las nuevas parejas, al menos en la Ciudad de México, están tomando la decisión de quizá un solo hijo, pero con calidad. Ahora,
sí tiene ciertas ventajas porque dicen, de tener 4 o 5 hijos con mala educación, baja economía y a llegar a un límite de pobreza, dicen, bueno, pues por lo menos uno solo. Y en este caso los hijos quizá tengan un poco de más oportunidades para poder tener niveles educativos superiores, no nada más quedarse con la primaria o la secundaria trunca porque tenemos que llegar a trabajar. Claro. ¿No? Y esto se ve mucho. Y a nivel emocional, ¿qué ventajas hay? O sea, un niño solo podría ser más extrovertido, más aventado. ¿Habría algunas ventajas a nivel emocional, a nivel de carácter? Yo creo que hay muchas ventajas y sobre todo hoy en día, no solamente hay cambios económicos ni cambios en cómo nos organizamos socialmente, hay un problema ecológico, hay un planeta sobrepoblado. Hay una ciudad de México sobrepoblada. Sí, hay un encarecimiento de una serie de cosas necesarias. Y también los hijos juegan un papel bien diferente. Antes como decían, tenías al hijo para que trabajara en la tierra, ¿no? Y para, de alguna manera, que después te mantuviera. Hay una serie de ideas ahí que han cambiado. Y además tenían un montón de hijos y de esos se iban a morir. Tenías 12 y se iban a morir 2 o se iban a morir 3, ¿no? Esa mortandad ha disminuido muchísimo. Hoy en día la mayoría de las personas que tengan un solo hijo, pues prácticamente pueden contar que ese hijo sobreviva. Entonces, lo tienes para razones diferentes, ¿no? Creo que el pensamiento va evolucionando en donde nos va quedando más claro que el hijo no es de tu propiedad, ¿no? Que el hijo es una vida que tú apoyas para que salga adelante y se convierta en lo que él quiera. Que esa vida no te pertenece. Antes como que los hijos le pertenecían a los papás y hacían con ellos lo que ellos querían, ¿no? Y estos hijos estaban al servicio de los papás. Y yo creo que esto ha girado 180 grados y ahorita son mucho más los padres que están al servicio de los hijos. Los hijos al servicio de los papás, sí es cierto, ¿no? Ahorita, Sandy, te doy la palabra con mucho gusto. Pero bueno, ¿cuál sería la función de un hermano? O sea, de repente si nos sirve de algo tener un hermano, o la verdad es que no. Digo, en este caso nos están diciendo clarísimo que sirve para la mano de obra. Pero hoy, Silvia. Yo creo que sí es un espejo más en la vida. Solo que sí siento que pesa muchísimo las premisas sociales que están de por medio. Porque si tú le dices a alguien, oye, qué mal que te pones el pelo de ese color, por decir, y empieza una crítica social sobre, bueno, acaban etiquetándolo como algo malo. Y creo que en esta parte de si yo tengo hermanos, pues claro que son espejos, pero tampoco es la panacea. O sea, también eso es enfrentar la vida. Es decir, hay una premisa ahí de qué será mejor, es la pregunta. Sí. Pues lo que va a ser mejor es lo que yo decida individualmente en mi vida o como pareja. Pero un patrón que sea mejor para todos, pues quién sabe, va a depender mucho de cada quien. Claro. A mí sí me brinca mucho esta parte de pensar que un hijo único, por ser hijo único, ya le falta algo a la familia. Sí. Y sí es como estar duro y darle mucho con el patrón. Oye, pero aparte, no solo es a la familia, también a él. O sea, parece que a ese hijo le va a faltar algo. Es lo que voy le dicen. Captando que no está tan bien que yo esté solo, y ahí sale este problema de la visión de la soledad. Claro. ¿A qué le estamos llamando soledad? Si tenemos que ser muchos, y yo creo que el tema de la soledad va a estar saliendo porque la soledad es un lugar que requerimos vivirlo para descubrirnos a nosotros mismos. Lo que yo voy a llegar a ser, no lo voy a llegar a ser, yo lo voy a descubrir y de ahí va a surgir. Claro. Pero el problema es que sí recibimos mucha presión para llegar a ser lo que los modelos dicen. Ahora, esto que dices es una imagen muy interesante porque dices, bueno, un hermano es mi espejo, ¿no? Es un gran espejo. A ver, vamos a ver qué dicen. Salimos a la calle y le preguntamos a jóvenes cuáles son las ventajas de ser hijo único. Vamos a ver qué nos dijeron. Puede ser que tus papás te presten más atención a ti. ¿Hay más atención para ti de tus padres? Tal vez por si lo consienten mucho. Más que nada en lo económico, ¿por qué? Porque pues tus padres te dan todo, ¿no? Te compran todo, que eres el más consentido, que te apapachan mucho. Cuando tú quieres algo, vas con tus papás y luego te lo dan. Fíjate, luego te lo dan. Sandy, a ver qué dicen en la Mira, justo con lo que estaban, se complementa lo que decían con los comentarios de Face, dice aquí Gaby. Ha de ser triste, ella es lo que piensa, ha de ser triste ser hijo único. Siempre hace falta quien vea por ti, que no sean los padres, primos o tíos.
alguien que nos cuide. Esa es su percepción, pero le contesta una persona, el que tengas un hermano no significa que vaya a ver por ti. Muchos hermanos el único lazo que tienen es el de sangre y eso ha de ser mucho más triste. Y también es cierto, y no debemos olvidar que hay muchísimos hermanos que no son de sangre. A lo largo de nuestra vida vamos haciendo relaciones que llegan a ser igual o más importantes que alguien que es nuestro hermano. Claro, qué interesante esto que dices, porque seguramente es la visión de esa persona. A ella, sus hermanos la deben de cuidar, ¿no? Sí, ha de tener una muy buena experiencia. Ahora, Cristina, yo te quiero comentar algo, a ver Claro. ustedes qué opinan. ¿Qué pasa en el caso donde dicen, bueno, los hermanos son espejos y a fin de cuentas hay competencia, una competencia dentro de casa y eso le va a ayudar para que el día de mañana salga a la sociedad y no se sienta tan, porque ya tuvo competencia en casa y aprendió a compartir, vamos a decir. Pero ¿qué pasa cuando el hijo mayor tiene, no sé, 20 años y el menor ya tiene, no sé, se lleva entre ellos 15 años de diferencia? Se dice mucho que son hijos únicos. Son hijos únicos. Entonces, lo que comentábamos aquí, a lo mejor sí son hijos de la misma madre y padre, pero ya hay tanta diferencia entre ellos que el último hijo también siente soledad, porque ya no tiene nada que compartió. Los hermanos mayores ya no quisieron jugar con él, a lo mejor algunos ya están trabajando. Me tocó el caso en terapia donde me dijo, es que acaba de morir mi hermano que me llevaba 20 años. Y yo no lo veía ya como mi hermano, lo llegué a ver como mi papá, porque yo era la menor de 7 hermanos. Claro. Y entonces ya no era mi hermano, era como mi papá. Entonces tengo un duelo encontrado entre que sé que es mi hermano, pero lo veo como mi padre. ¿Por qué? Porque yo ya me crié hasta el final como hija única. Y mis hermanos ya no tenían ninguna relación conmigo. Y la persona sentía muchísima soledad. O la persona que es el primer hijo y tardan varios años en tener el segundo otros. y van a estar como 4 o 5 años como hijos únicos. Claro. También. Y sí son como hijos únicos, ¿no? Porque, sí, o sea, pues sí, a uno pues sí. 4 años y después cuando ya el otro nace, pues también ya son otras necesidades. Pero es interesante lo que dice la gente porque la fantasía es que a mí me pongan toda la atención y me lo den todo. Sí. ¿Será tan bueno? Y será tan cierto. Será tan porque cierto, quién además. sabe, igual y Sí. los papás toman la decisión de no tener más que un hijo porque no pueden estar todo el día encima de él, ¿no? Sí. Vamos a ver en un ratito más. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. No tener a alguien con quien jugar. No tienes a nadie con quien divertirte. No tener a alguien con quien crecer. No tienes con quién platicar. Cuando tienes un hermano puedes hacer muchas cosas. No tienes hacia alguien con quien estar. No tienes un hermano con el que puedes ser tu amigo, ni con quien platicar. Haces todo lo que tú quieres, a pesar de que son menos gastos, por así decirlo, también no siempre te van a decir que sí o yo digo que te castigan más. Se vuelve muy berrinchudo. Puede llegar a ser un tirano con sus padres porque a lo mejor no lo están educando de la manera correcta. Creo que lo sobreprotegen. El hijo único toma confianza y eso hace que él quiera tomar poder sobre sus padres. Prestándole atención, pero a la vez soltarle un poco las riendas. Que los traten como si tuvieran más hijos, o sea, no siempre los van a tener encerrados y van a decir, ok, te voy a encerrar en una burbuja. Me da el síndrome del emperador. Porque pues los sabe chantajear, los sabe manipular. Quieren todo, si no se lo compran, se vuelven muy groseros y así. Pues los papás también tendrían mucha culpa porque los consintieron mucho y les hicieron caso a sus caprichos. Fíjense qué interesante, ¿no? Escuchar todo lo que nos están diciendo, pero a mí me gustaría saber, ¿ustedes consideran que los hijos únicos tienen algunas características en común por ser hijos únicos, como por ejemplo ser muy exigentes o ser egoístas o ser independientes o autosuficientes o nada que ver? Yo sí pensaría que son posesivos, ¿eh? Es mi mamá, es mi papá y son mis cosas. De por sí todos los seres humanos, cuando llegamos a este planeta y entramos al primer grado de preescolar, decimos es que es mi lápiz, ¿no? O son mis colores. Pero quizá esto sí se puede ir dando un poco más acentuado porque el niño dice es mi mamá o es mi papá. Y eso es lo que los hace que después se transformen en lo que vimos ahorita en tiranos. Sí, yo creo que si no se lleva un aprendizaje de que no es así, o sea, es muy importante entender que en el mundo, o sea, en la realidad de este chico o de esta chica, sí es verdad que son sus padres y son únicamente para ellos. Sí, sí. O sea, ahí no hay más, ¿no? Sí.
en la cotidianidad había que enseñarle que sus papás también comparte ella o él a sus papás, los comparte con otros amigos, los comparte con los compadres, los comparte con la escuela, con el trabajo, y esto sí va marcando de alguna manera, si se hace de manera adecuada, por así decirlo, sí puede disminuir la intencionalidad de que el chico se vuelva como esta cuestión muy posesiva, ¿no? A ver, yo quiero diferir, porque yo creo que una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Cuando hablamos de hijos únicos estamos hablando de forma, y cuando estamos hablando de que son posesivos, son egoístas, están solos, no juegan, estamos hablando de fondo. Yo creo que estas circunstancias pueden ocurrir en cualquier forma. Puede haber hijos que tengan 10 hermanos y se sientan solos. Claro, claro. Y sean egoístas. Y sean egoístas, sí, claro. y sean posesivas, Tiranos. y sean tiranos. Creo que hay muchos prejuicios y yo creo que la forma no define el fondo. Claro. Yo creo que los hijos únicos pueden ser de todas las formas posibles, como los hijos que tienen hermanos o los hijos múltiples también pueden ser de todas las formas Entonces, posibles. tú estarías diciendo que realmente no hay, porque la pregunta fue, ¿existirían algunas características particulares? No. Definitivamente no, porque podemos ver, no sé, cualquier rasgo de personalidad lo vamos a encontrar en hijos únicos, o es posible encontrarlo en un hijo único, o es posible encontrarlo en un hijo con hermanos. Yo siento que va a depender muchísimo de lo que los padres hagan con ese hijo o la madre, para empezar, porque la mirada de la madre es así como la que da mucho las imágenes primeras durante los primeros años de quién eres tú. Claro. Y este trato que la madre le dé, acompañada desde luego del papá, va a ser súper importante. Una madre que se vuelca en el hijo, pero además, o sea, yo también desmitificaría esto de egoísmo individualista, porque tenemos que pensar en nosotros, pero vivimos en una sociedad donde se nos exige dar una imagen. Entonces nos hacemos muchas bolas con lo que es egoísta o no. Yo por imagen puedo ser encantadora, generosa, linda, y en el fondo estar bien resentida porque siento que no estoy pensando en mí, que debo de ser buena, y entonces eso me explico. Entonces, si me regreso a la mirada de los padres, tiene que ver mucho qué están poniendo en mí y a qué me están ayudando y a qué no me están ayudando, para darme cuenta que soy alguien importante, pero que no soy el centro del mundo. Pero aquí también es como un binomio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el análisis. ¿Qué expectativas todos los padres ponemos en nuestros hijos? Y si es hijo único, ese hijo va cargando con una charola de este tamaño cuando llega a este planeta, y es una carga pesada para él. Igual que los primogénitos. Pero es que hay padres que ponen así de expectativas y hay padres que ponen así de expectativas. Pero y vamos no tiene a ser que honestos. ver con cuántos hijos son, sino tiene que ver con cuántas expectativas ponen. Pero Pero fíjense, además todos el los que tipo de estamos- expectativa. Pero todos los que estamos aquí somos terapeutas, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes hicieran como un recuento en su práctica profesional, qué es lo que oyen. Yo sí les quiero decir que a mí particularmente sí he escuchado a muchas mamás y papás con hijos únicos que de repente sí se sienten como muy agobiados, no solo por la presión social, sino porque de repente por estas expectativas que le ponen a solo uno, resulta, mira, a mí una señora me habló y me dijo, perdón por lo que voy a decir, pero así me lo dijo, tengo un pequeño talibán en mi casa, ¿no? Yo desde le dije, no, bueno, te van a matar por decir eso, pero ¿a qué te refieres, no? Y me dijo, es que no supe cómo hacerle entre la culpa de tener solo un hijo, de no darle un hermanito, de quererle dar todo, etcétera. Y entonces algunas mamás sí se encuentran con esa situación cuando toman, y papás, la decisión de solo uno. Cris, y no a tendrá veces, que no ver, siempre, no obvio, tendrá ¿no? que ver precisamente con esto también de cómo se conformó la familia desde una decisión de ambos, desde las circunstancias, porque también aquí nos dice, por ejemplo, Sandra Erika, hay quienes son hijos únicos como yo por salud de la madre, no por decisión. Entonces, ahí tal vez se va desarrollando una historia en la familia en donde hace falta algo, en donde no se... Pero lo que yo creo tal es vez la mamá se queda como sintiendo que algo le faltó, Y ¿verdad? entonces ahí le ponen las Porque expectativas quería al más y hijo no pudo. a cuando tu decisión es esta o asumes que así va a ser y no cargas tanto las expectativas. Pero yo creo que esto sucede exactamente igual en un hijo único o cuando hay muchos. O en el primer hijo. Sí, o en el muchos. primogénito, el único hombre, la única mujer, el más pequeño. O el hombrecito, o el chiquito, hombrecito, el que se claro. parece a no sé Claro. quién, al que le deposito algo, el último que me acompaña. Yo creo que este O sea, es un fenómeno. a cada uno le ponemos alguna carga en particular. Y un poco la pregunta de hoy sería, bueno, a los hijos únicos o las hijas únicas,
qué carga se les pone. O sea, es obvio les ponemos a todas, Silvia, sí les ponemos, por supuesto, al grande, y le ponemos al de en medio porque es el sándwich, y le ponemos al más chico, pero a cada uno es se le como pone. si fuera, ¿sabes ¿Cuál qué? le ponemos a los hijos solos? Pensando en los padres que yo he visto, es como mi única oportunidad de ser un buen padre o una madre. Esa es una. Exactamente. La experiencia de ser padre o madre a todos nos mueve muchísimo. Es una experiencia, yo creo que de las de parteaguas en la vida, porque es poner en juego todo lo que aprendimos, todo lo que hemos sentido, los conflictos que hemos tenido ahora en la relación con un hijo. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Lo voy a guiar a que se encuentre a sí mismo o le voy a imponer necesidades? Generalmente, en alguna medida, chica o grande, imponemos necesidades. Sí. Yo veo, por ejemplo, una pareja que les cuesta mucho trabajo ponerle límites a su única hija, porque están pensando cuál es la mejor manera, la manera perfecta, fíjate la presión, y cada uno trae su patrón. Entonces él es muy consentidor y ella de pronto es como muy autoritaria. Si balancearan las dos cosas, pero no la pueden balancear, y entonces la niña lo que hace es que se le escuela y hace lo que quiere. Pero fíjate, pero puede suceder que les falta ponerle límites, o puede suceder que le ponen demasiados porque es una sola. En este caso, todos estos fenómenos, les puedo poner ejemplos. Todos estos fenómenos son fenómenos de la familia. Sí. Pero yo creo que hay un prejuicio, y es una falsa creencia, de que suceden, o que hay que preocuparnos cuando es un hijo único, cuando suceden de la misma manera con uno o con varios hijos. Yo creo que sí, a lo que yo me refiero es que con el primer hijo, vaya a ser único o primero, nos estrenamos en el ejercicio de vivir la maternidad. Y ahí nos salen de entrada muchísimas angustias, muchísima necesidad de control, nuestros miedos. Si no los enfrentamos y vamos dándoles un buen cauce, dejamos al primer hijo muy cargado. Y también en lo cotidiano. O sea, yo ya tomé, por la decisión que sea, yo ya, porque no pude, porque tomé la decisión, o sea, porque económicamente, por lo que tú me digas, y tengo solo un hijo, ¿no? Y entonces de repente escuchamos que ese niño o esa niña te dice, dame un hermanito para jugar con él. Lo oyen mucho los papás que tienen un solo hijo, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? ¿Cómo pueden enfrentar eso? ¿Qué le tendrían que explicar a su hijito o a su hijita de esa decisión? Y sobre todo que, bueno, es un deseo que no importa a quién se lo pidan, no va a suceder. Yo creo que toda paternidad tiene un reto. Y sí creo que los padres que tienen hijos únicos tienen que ser medio hermanos también de sus hijos. Tienen que ser padres más divertidos, tienen que ser padres que juegan más, tienen que ser padres que se involucran en actividades infantiles o juveniles mucho más que lo que tendría que hacer un padre que tiene más hijos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, sin embargo, me regreso un poquito al punto anterior. No es tanto un prejuicio, en realidad. O sea, lo vemos en situaciones reales. Y es que yo por eso mencionaba que es la realidad del niño. Sí, sí vive un mundo diferente. Un chico que es único vive un mundo diferente a un hijo o una hija que tiene un hermano. El simple hecho de compartir y de ver la televisión y de pelearse por el canal que quiero ver genera un cambio y una sociabilidad diferente, distinta. Entiendo que no siempre va a ser así, y entiendo además que tiene mucho que ver la edad de los padres de este hijo o de esta hija única, porque sí es verdad, o al menos así lo he visto yo, que entre un poco más adultos sean los papás, más grandes, tienden a ser un poco más maduros en no complacer tanto al niño. Ya no hay tanta culpabilidad, sobre todo si estos papás han logrado, por ejemplo, han tenido éxitos a nivel personal, ¿no? Profesional, y por eso de pronto decidieron solo uno porque no podían dedicarle más tiempo, porque el trabajo, el negocio, etcétera. Entonces, creo que sí tienden a ser un poco más maduros en ese sentido. Sin embargo, también tienden a ser muy culpígenas estos papás, ¿no? Claro. Porque trabajan mucho y entonces compensan demasiado. No digo que sea una generalidad, pero sí lo veo muy frecuentemente. No es generalidad, pero sí lo vemos. Vamos a ver qué nos dice un testimonio justamente de hija única. A ver que ella cómo nos los platica. Soy una mujer de 40 años, soy madre de un hijo único y vivo con mi pareja y con mi hijo. Desde que era bebé tenía su carácter pues fuerte. Nos sorprendía con algunas cosas que él hacía, se molestaba con nosotros, no nos dirigía la mirada. Y pues era muy curioso. Mi hijo actualmente tiene 9 años. Me preocupa que
Tiene algún problema de inmadurez. En la escuela hace berrinches todavía. Le cuesta acatar indicaciones de la maestra y discute mucho con ellas. Ya no pude darle hermanitos por cuestiones de salud y sí lo hemos consentido mucho porque fue pues muy deseado por todos los familiares, también por mi papá. Él es como que su primer descendiente varón, entonces lo consintió mucho. Yo creo que mi hijo sí me ha rebasado porque se siente protegido por todos y a mí me ve como la mala porque yo le trato de poner disciplina y límites y él se enoja conmigo porque yo no lo consiento ya ahorita como todos los demás y como yo antes también lo llegué a consentir. Mi esposo piensa que yo exagero, que estoy un poco como frustrada y amargada. Por eso como que yo creo que nuestras diferencias de comportarnos con el niño también eso contribuye a su rebeldía igual. Mi mayor miedo conforme a mi hijo es que siga confundido, porque eso sí me lo han dicho en terapia, lo hemos confundido. En algún momento me pedía un hermanito, lloraba mucho y hasta me hacía berrinche en la calle, pero pues no se lo pude dar. Y ya estamos trascendiendo eso también. Igual el otro día le dije a él que pues no se puede, que prefiero estar viva para él que arriesgarme a tener otro hermanito y que muera. Independientemente de nuestra problemática como familia, mi hijo está diagnosticado como un niño índigo cristal. Tiene problemas de hiperactividad y déficit de atención. Entonces sí le cuesta mucho relacionarse con los demás porque aparte sí lo discriminan un poco. Les cuesta a los demás aceptarlo porque él es diferente. Aquí la señora comenta algo interesante. Le cuesta trabajo a mi hijo que lo acepten. O sea, él se siente extraño. Y la pregunta es, ¿qué tanto han contribuido, desde mi punto de vista en esta cápsula, qué tanto yo como padre o como madre he contribuido para que a mi hijo lo vean diferente porque es hijo único? Desde ahí yo creo que ahí empieza a haber una problemática más a fondo. Ahora ella comenta, yo tengo actualmente 40 años, mi hijo tiene 8 años de edad o 9 años de edad y siento como que yo me siento mal por las características de que lo veo como que no le hacen mucho caso. Quiero pensar que ahorita la señora a lo mejor tiene un problema. A mí en terapia me ha llegado mucha gente que dice, es que mi hijo es hiperactivo. Y cuando hacemos cuenta nos damos cuenta que en realidad el niño no es hiperactivo. Los padres ya son añosos. Y ya no podemos tener lo que tú comentabas o lo que comentábamos. Exacto. Que es hijo único y que a lo mejor yo puedo jugar con él a la pelota y que a lo mejor, creo que todos tenemos que tener una buena condición física cuando queremos tener un hijo. Pero si ya nos agarra a los 40 años de edad, ya no vas a tener una buena condición física. Pero eso también yo creo que es un mito, ¿no? A mí me preocupa que digas la palabra añosos, porque no es un tema de edad cronológica, es un tema de actitud. Puedes jugar a 1000 cosas, pero ya no vas a patear la pelota a lo mejor con la misma energía que lo quisiera. Y aquí dice, mi hijo, en la cápsula lo comenta, ¿no? Es que mi hijo se siente diferente a los demás. ¿Qué actitudes has tenido tú como padre? Déficit de atención, decías. Sí, pero también tenía que ver mucho la familia, porque ella comenta, todos, los abuelitos, todo lo hemos hecho sentir así, especial, y que también lo han sobreprotegido y el déficit de atención muchas veces genera muchos problemas en la escuela de rechazo con los compañeros, porque trae otros ritmos y otras necesidades. Entonces, ¿qué tanto es un niño o una niña que no está pudiendo enfrentar la vida tan fácilmente en esta sensación de rechazo? Y esta parte del berrinche que tanto es poner la fantasía en que si tengo un hermanito ya me voy a sentir acompañado y creo que ahí es donde está la chamba. Pero al final de cuentas también es un deseo egoísta del niño, o sea, el hermano no es como para compartir. De la mamá también, ¿no? Puede ser, sin embargo, fíjate, o sea, cuando el niño dice quiero un hermanito para jugar, ¿no? Es quiero para mí. Vuelve a ser un deseo egoísta, que es normal en un niño, por supuesto. No es normal. ¿Cuál es ¿No les parece que sería normal cuando sale a la escuela y se encuentra con que su compañero de banca tal vez tiene un hermano? Y pues, ¿por qué no desear eso? Fíjate, lo vemos en la televisión todo el tiempo. Es que la palabra egoísta tiene muchas cargas y el deseo, que somos deseo, producto de deseo, pues es netamente egoísta y bienvenido, porque si no, ¿cómo nos...? Claro, yo no digo que sea negativo. Pero aparte es parte de la... por eso lo digo más por la gente, porque entiendo cómo lo dices. Pero es parte de la sociedad, o sea, si nosotros vemos los mensajes que socialmente mandamos en los medios de comunicación, en los libros, en las pláticas, siempre van enfocados a tener una familia
por lo menos de 2. Sí. No van enfocados a tener una familia de uno. Entonces, eso es lo que enfrenta ese niño, ¿no? Sí. O sea, tal vez no es por egoísmo, sino porque está viendo su entorno Porque está y lo buscando escucha. una solución a Ahora, eso. aquí yo lo que veo es que la madre se siente menos eficiente. Ahora, alce la mano, ¿quién es la madre más eficiente del planeta o el padre más eficiente? No lo somos. No El somos que padres sabe que no lo perfectos. puede ser, ese es el Sí. más eficiente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Conoce sus limitaciones. Y aquí Ay, la ya, madre levanten la dice mano eso. todos los que están aquí, oigan, Yo ¿verdad? soy la Por más. allá, sí. No, pero yo creo que estamos en un momento social de transición. El estereotipo de la familia está Vamos cambiando. a un corte y ahorita te regreso contigo. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Soy hija única, tengo 16 años. Desde chiquita, como mis papás trabajan mucho, he estado sola. Y más que nada de chiquita sufría porque no tenía con quién jugar. Yo le dije a mi mamá que le iba a pedir a los Reyes un hermanito. Nunca llegó mi hermanito, pero según yo, los Reyes me iban a traer un hermanito. Yo siento que mi mamá sí se sentía mal al que yo le pidiera un hermanito, pero ella ya no poder dármelo. Mi mamá tenía problemas en todos sus embarazos. Si de verdad hubieran sido los embarazos como tal, yo tendría como 7 hermanos, pero no. Muchas veces te sientes bien de no tener que compartir tus cosas con nadie. Es como, veo a otras personas con sus hermanos de que se pelean y todo, y es como, bueno, yo no tengo con quién pelear, todo es para mí. Pero de repente sí pienso, es que tal vez si yo tuviera un hermano estaría mejor porque sería alguien que me cuidara y por lo menos tendría alguien con quien pelear. Muchas veces necesitas incluso un confidente. O sea, ahorita ya que estoy en una etapa donde ya empecé a tener novia, ya empecé a muchas cosas, necesitas una persona a quien contarle. Es que a veces te sientes feliz y a veces no, o sea, es como muy inexplicable porque muchas veces incluso te enojas de estar solo. Con mi novio soy extremadamente celosa, o sea, es como que no quiero que nadie lo aparte de mi lado, porque en cierto punto, pues, como es más grande que yo, sientes como esa protección que no tuviste en tantos años, y entonces soy muy celosa con él. Qué interesante escuchar que digan esto de la protección una y otra vez, ¿no? Lo oímos en un comentario que le escribieron a Sandy, y ella también ahorita lo vuelve a decir, esta fantasía de alguien que me cuide y me proteja, ¿no? Yo quiero un hermano para que me cuide y me proteja, ya no tuve a quien me cuide y me proteja, y antes que jugara conmigo. Es que yo no sé ahí qué tanto, buscamos mucho algo en el otro que nos proteja por el miedo que da la existencia propia, de mi propia vida en mis zapatos. Y eso siento que muchas veces con las educaciones que tenemos o los hermanos como que se diluye, pero no quiere decir que no esté ahí. A lo mejor hay hermanos que no demandan lo que un hijo único, porque ya saben que no hay para todos y juegan roles distintos y tienen maneras de tiranear diferentes que un hijo único. Pero creo que el hijo único tiene la oportunidad de estar más en contacto con lo que es la soledad y la propia existencia. Y ese es un acento bien interesante. Claro. A ver, Sandy. Y aquí nos dicen, la soledad no está condicionada al número de hermanos. Muchos solitarios e infelices vienen de familias grandes. Claro. También acá nos dice Lourdes en el Twitter, yo pienso que los adultos enfermamos a los niños con nuestros problemas de comunicación, diferencia de costumbres y de carácter. Y por otro lado, acá nos dice Fátima, me siento triste que mi hijo no tendrá un hermano, pero he logrado que sea un niño respetuoso. Yo tengo 45 y él 12. Pero fíjense el sentir de la mamá, claro, ella dice, me siento probablemente triste. se lo está transmitiendo al niño. Es diferente cuando te asumes segura de tu decisión. Es que, ¿sabes? Esa actitud puede ser la que haga que el día de mañana diga, pues qué triste que soy hijo único, porque mi mamá me lo decía. Tú, Eli, ¿cómo estás? Yo muy bien, Cris. ¿Cómo vives tú esto? Tú tienes hijo único. Hijo único, me separé muy pronto, fue mi decisión y soy feliz.
¿Y cómo viviste esto de tener Viví, un hijo único? Pues bien, porque fue la confianza que yo siempre tuve en mí misma de tener nada más un propio hijo. Pero un hijo nada seguramente más. te enfrentaste a todo lo que hemos estado platicando, a las dudas, a las preguntas, o sea, ¿tú dudaste en algún momento de que tal vez lo ibas a dejar solo o de que no iba a tener alguien que lo acompañara? ¿Sí lo pensaste? Sí, lo eso? llegué a pensar. ¿Y qué te respondías? Bueno, yo misma me decía, bueno, darle más seguridad, porque es hijo único y va a crecer y tiene que tener esa seguridad en sí mismo. ¿Y cuáles fueron las preguntas a las que te enfrentaste cuando él era más pequeñito sobre tener otro hijo? ¿Dejarlo solo, tener solo? Bueno, en comentarle que pues fui mamá soltera. Muy pronto, entonces no era mi decisión. Y yo le respondí que la vida no era fácil. ¿A él? A él. ¿Él qué te preguntó? Mamá, yo quisiera un hermanito. Le digo, pues sí, hijo, pero para empezar, soy mamá soltera y vamos a darte toda la confianza. ¿El que él te lo haya preguntado fue lo más difícil o que la sociedad te exigiera darle un hermanito? No, él, a mí la sociedad no. Fue lo más difícil. Sí. Oye, y bueno, pues él está aquí con nosotros. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias, buen día. Buenos días. Oye, ¿tú sí te recuerdas con esta necesidad de tener un hermano? Sí, pero yo creo que fue más bien como en los inicios. Después como que no, ya no me importó. ¿En qué edad te recuerdas pensando, pues me gustaría tener un hermanito o una hermanita para jugar? Yo creo que a los 6, 7 años que ya estaba en la primaria, como que veía varios compañeros que tenían sus hermanos, más chicos o mayores, pues eso me llamaba la atención. Claro, ¿y tú qué pensabas? Pues le comentaba a mi mamá. Bueno, yo crecí con mi mamá y mi abuelita, entonces era así como que, pues me gustaría haber tenido un hermano, tener con quien jugar, porque pues estaba en un ambiente femenino. Claro, ¿no tenías primos? Sí, pero igual, la mayor era mujer y el menor pues todavía era un bebé en ese entonces. O sea que por mucho tiempo sí, en el ambiente familiar estabas tú, digamos, solo. Sí, porque aparte era el nieto mayor, entonces era difícil. Oye, y también hemos estado escuchando que también son sobreprotegidos y muy consentidos. ¿Crees que eso sucedió contigo? Realmente no. No era tan consentido. O sea, bueno, sí se me daba lo mejor en el sentido de educación, en juguetes, juegos. Mi mamá se esforzaba mucho para apoyarme, pero también había la necesidad de que todo recaía en mí en el sentido de los estudios, porque toda la sociedad cree que sí, tú eres el consentido, te daban todo, y en cierto modo puede ser que sí, pero también todo recae en ti. ¿De qué manera? En que pues quieren que seas un hijo que tenga buenos valores. Ejemplar. Sí, exacto. Ajá. Porque bueno, yo me imagino, en los hermanos, supongamos, hay 3, y si uno sale mal, sale ratero, eso pues tienes otras 2 opciones. Tienes opciones. Oye, tienes otras 2 opciones para presumir. Exactamente. O sea, a bríncatelo porque es ratero, pero tengo otros 2 que sí estudian. Sí. Y tú sentías que entonces la presión estaba fuerte sobre ti. Entonces, ¿tú podrías nombrar 1 o 2 desventajas y 1 o 2 ventajas? Primero las desventajas de ser hijo único. La desventaja que me costó trabajo manejar fue a lo mejor lo que mencionaba, lo de compartir. Pero a lo mejor era porque también se me enseñó que fuera cuidadoso con mis cosas. Yo siempre he sido muy, muy payaso en ese sentido. Desde chiquito siempre he sido. Y entonces cuando llegaban los primos o tus amiguitos, que decías no toque nada. No, sí, pero con el cuidado. Pero sobre todo me costó más en la escuela. Como que yo veía que todos le tomaban al refresco y todo así. Y a mí como que era algo que me costaba trabajo. Y dice, es que en serio, o le mordían al sándwich. Y luego yo empecé a ver que entre los que eran hermanos hacían eso, ¿no? Y eso como que a mí me empezó a costar bastante trabajo. Oye, ¿y ventaja? Pues sobre todo la educación. Yo creo que la educación que me dio mi mamá, tanto académica como de casa, sí fue siempre muy enfocada hacia mí. Claro. O sea, me cuidaba bastante, más no me sobreprotegía. O sea, por decir, me dejaba salir en la calle, agarrar la tierra, todo eso. O sea, nunca fue así como que...
Claro, pero sí tenías esa ventaja de que, bueno, digamos que todos los bienes materiales finalmente también eran para ti porque eres hijo único, ¿no? Así es. Y entre esos, bueno, pues el dinero, y eso te da la posibilidad de tener como una educación tal vez más amplia en tu caso. Muchísimas gracias, Gerardo. Oigan, me llama mucho la atención lo que dice, ¿no? Me costaba trabajo compartir y hasta el sándwich o el refresco o algo, ¿no? Es muy común que los niños llegan con el lunch y de repente reparten todo, ¿no? Y tú qué traes y yo qué traigo y mordemos. Y fíjense lo que él nos comenta. Sí, Sandy, adelante. Acá nos dicen, una desventaja sería que en algunos casos son dependientes o egoístas. Por otro lado, en el Twitter nos dice, tenemos un hijo único por decisión, no por salud ni economía. Somos felices y eso lo transmitimos a nuestro hijo, es importante. Justo Claro. lo que comentábamos de cómo se sienten los papás, va a depender muchísimo lo que le transmitan a los hijos. Y hablando de esto, Cris, les quiero aquí leer una llamada para que nos ayuden los especialistas a orientar a Blanca, que dice, tengo una hija de 14 años, cuando le negamos algo nos insulta, nos dice que se va a ir de la casa, que para qué la tuvimos. Yo me siento mal porque le digo que maldita la hora en que la tuve. Es una niña tremenda, es una niña muy inteligente, pero muy grosera, y yo me siento desesperada. ¿Qué me recomienda? Ella dice, maldita la hora en que la Pues tuve. dice, yo supongo que en alguna discusión, en algún momento salió esta frase, ¿no? Como en maldita la hora en que la tuve, le dije. Entonces, no sé si lo verbalizó, lo piensa, lo siente, pero es un caso en donde esta chica ya rebasó la paciencia y la capacidad de su mamá. Pero pues hay mucha culpa también, ¿qué le Yo aquí podrían decir? escucho a una mamá niña que no puede con la responsabilidad y que se ha dejado manipular por esta hija que ya se volvió una tirana. Y a la hora que esta mamá se engancha, y a la hora que esta mamá, digamos, cede a los chantajes, entonces la que tiene el poder y el control es la niña, que abusa de amenazar y chantajear, y a la hora que la mamá se siente herida con esto, pues entonces, bueno, sucede esa guerra. Yo le sugeriría a esta señora que acuda a su adulto, que se vuelva una adulta frente a su hija y que de veras, digamos, asuma la responsabilidad de formarla, de ponerle límites, de no engancharse y de salir como de esta guerra de chantajes en la que está. Eso implica también que tiene que ser muy tolerante la mamá, o sea, desarrollar esta tolerancia, justo acudir a su parte adulta es ser más tolerante, porque ella es la adulta, ¿no? Cuando ella se desespera y, por ejemplo, lanza esta maldición, es un acto de mucha agresividad hacia la niña. Lo que recibe de vuelta, pues es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que hay un ambiente muy violento, posiblemente si no a nivel físico, sí a nivel verbal. Es muy agresivo esto que ella comenta, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo que dice, no está respondiendo de manera de lo que se espera como una figura materna, alguien que contiene, ¿no? Una figura que es fuerte, que es sólida y que logra contener aún los arranques más agresivos y berrinchudos de los niños. Claro. Aquí desde mi punto de vista ya se volvió disfuncional la familia, ¿eh? Cuando los hijos toman el rol de los padres y los padres de los hijos, la pregunta aquí que me gustaría hacerle a la señora es, ¿le tienes miedo a tu hija? ¿Qué tanto le temes a tu hija? Oigan, y esa frase que le dice también es una frase lapidaria, ¿no? De repente, que lastima mucho. ¿Cómo le podría...? Porque, es que además ¿cómo le podría ser? Ya no es una niña, ya es una adolescente de 14 años. Claro. Entonces, yo ahí siento muchos sentimientos de la madre, muy hostiles, quién sabe cuál sea la historia que traen arrastrando detrás, pero yo creo que la madre tendría que clarificar primero los sentimientos que tiene hacia la hija. Claro. Porque Y siento eso, que la hija también responde muchísimo a lo que está recibiendo de la mamá. Claro. Y Angélica, tú dijiste que le preguntabas por qué tenía miedo. ¿Por qué esa pregunta? Yo creo que aquí se están moviendo los roles de tal manera como lo hemos comentado en el panel. Aquí se están cambiando los roles. La familia de ella está siendo disfuncional porque a veces la hija toma el control de la situación y se están manejando no como madre e hija, sino como dos adolescentes. Y por eso se están enganchando demasiado. La pregunta es, volver a la parte adulta, mamá, vuelve a tu parte adulta, pero toma tú el control, porque en el momento en que tu hija te rebasa, ella ya se volvió una tirana. Ahora, hay mucho fondo atrás y tenemos que investigar por qué la hija ya se volvió una tirana. Sí, pero la hija yo creo que está muy enojada con los papás, o por lo menos con la mamá. Y Bueno, eso no se atiende de fondo.
muchas veces y ya nada más se quedan actuando el enganche. Claro, yo creo que entonces Ya se tendremos que invirtieron, recomendarle los que acuda a papeles un ya se especialista, invirtieron. ¿no? Cuando Ajá. las cosas no salen como la hija desea, la hija toma el control y la madre se mantiene sumisa o brinca en su punto y en lugar de decirle, discúlpame, yo soy tu madre, le dices que aborrezco el momento en que te tuve. Ajá. O sea, ya está llegando a límites muy elevados en donde se ve que la comunicación ya está muy rota, muy Claro. deteriorada. Bueno, insisto, vamos a pedirle, ¿no? Que acuda con un Se le- profesional. sí, ya se y le si habla, proporcionaron datos. sí, y si habla por teléfono aquí también le podemos dar los datos de los especialistas. Y bueno, aquí tenemos a Alma. Alma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes un hijo nada Sí, más? una sola hija. Yo voy a platicar un poquito, me voy a ir un poquito más atrás. Yo desde los 6 años asumí el rol de madre, con 4 hermanos y un adoptado, en total 5. Entonces sí, yo fui casi la mamá, porque mis padres, pues mi padre tuvo que desaparecer un poco de tiempo y mi madre y yo nos quedamos solos, yo fui la mayor. Entonces, pues sí, fue bonito en parte porque yo fui la que jalé orejas con mis hermanitos, yo fui la que los senté, mi mamá me dejó a mi hermanita de casi un mes de nacida para poderse ir a trabajar. Entonces, pues yo cambié pañalitos, vi comidita, su leche y los otros 2 hermanitos. Entonces, cuando llegó el otro hermano más grande, que en ese tiempo lo adoptó mi mamá, todavía de compasión, el muchacho casi de 13 años, pues me volví todavía más la sirvienta, porque mi mamá, yo creo, se enamoró de ese niño, porque íale su ropa y prepárale su agua y ponle su sopa, y bueno. Pero entonces, a raíz de eso, tú decides, tú decides que solo vas a tener un hijo. Y cuando yo ya me involucro con la pareja, que fue un matrimonio, bueno, que fue en realidad una relación de esas de sexo, en donde sale la hija, ¿no? Y pues hasta eso él adoraba a su bebita y bueno, pero en esas cosas se le pasó que me dio una cachetada, me dio una patada y yo creo que ahí saqué todo lo que yo ya traía de haber criado unos hermanitos. Entonces, no, dije, yo aquí no me quedo, este hombre no me va a dar un hijo más, yo así lo tomé. Y entonces te quedaste ya con una hija. Me quedé con mi hija. Mi hija tiene 44 años. ¿Y cuántos tiene? Ella es abogada. ¿Y ella se casó? Sí, ya está casada, tiene un muy buen matrimonio. ¿Tienes nietos? Sí, ya tengo una nieta en la universidad, pero la niñita tomó también el modelo mío. Una sola hija. Y, ay, hija, dame otro nieto. No, ¿cómo crees? Para nada. Ellos son muy metalizados, aunque se quieren mucho, se respetan y demás. Pero entonces, pues yo disfruto a mi hija de 40 y tantos, aunque ahorita sí estoy sufriendo un poquito, porque yo siento que ya le entró la menopausia y se me quiso poner así como mamá y me regañó. Y entonces yo dije, no, y aquí es donde estoy poniendo yo el límite. Digo, no, la mamá soy yo, y se lo dije. Yo no soy tu hija. Claro. Entonces, yo me doy mucho a respetar, la verdad, y vivo feliz de la vida. Muchísimas gracias, Alma. Gracias por contarnos tu historia. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos, pero antes Sandy nos va a leer un Aquí les tengo otro testimonio de Guadalupe que dice que tiene 3 hijos, entre ellos se llevan 1 año cada uno, pero que se separó de su papá y su papá tuvo otra hija única. Entonces, ahorita el tema es la convivencia, porque dice que cuando sus hijos, estos 3 chiquitos, van con el papá a casa de su papá con la hija única, pelean mucho porque ella no está acostumbrada a compartir. Entonces, bueno, vamos a esperar sus historias y sus opiniones, a ver si están viviendo algo similar, porque decían hace ratito, en algunos casos, es difícil cuando no aprendes a compartir. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen. Claro. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El día de hoy estamos hablando de los hijos únicos. Ustedes, si son hijos únicos o solamente son padres de un solo hijo, pues comparta con nosotros su experiencia, denos su opinión. Y bueno, lo invito a que mañana no se pierda el tema que va a ser Mi pasado me duele. Escuchábamos hace ratito en un testimonio la historia de un pasado en donde nos narraba que ella le había tocado cuidar a muchos hermanitos y esto probablemente había influido en su día a día, en su día de hoy. Y es cierto, el pasado a todos nos marca de alguna forma,
puede llegar a dolernos, pero los especialistas nos van a decir el día de mañana cómo podemos resignificar este pasado para que no nos duela y poder vivir el día de hoy en el presente. No se lo pierda el día de mañana. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Primero vamos a ver un resumen y un sondeo. Queremos tener un solo hijo y a lo mejor la economía es así, o biológicamente no podemos tener más. ¿Y qué está pasando? ¿No hay mucha presión social a veces sobre los padres o en las escuelas? ¿Cómo? ¿No tienes más hermanos? Venimos de una tradición en donde somos gente principalmente de campo, ¿no? O sea, el contexto mexicano es mucho como de campo, es un territorio grande. Viene una construcción en donde habría que tener manos para trabajar esas tierras, manos para tener ese campo. Y había que tener mucha familia para poder trabajar este campo. Entonces era como casi un paso obligado tener una familia extensa. Creo que el pensamiento va evolucionando en donde nos va quedando más claro que el hijo no es de tu propiedad, que el hijo es una vida que tú apoyas para que salga adelante y se convierta en lo que él quiera, que esa vida no te pertenece. Cuando hablamos de hijos únicos estamos hablando de forma, y cuando estamos hablando de que son posesivos, son egoístas, están solos, no juegan, estamos hablando de fondo. ¿Qué expectativas todos los padres ponemos en nuestros hijos? Y si es hijo único, ese hijo va cargando con una charola de este tamaño cuando llega a este planeta y es una carga pesada para él. Por ejemplo, pero es que hay padres que ponen así de expectativas y hay padres que ponen así de expectativas. Pero y no tiene que ver con cuántos hijos son, sino tiene que ver con cuántas expectativas ponen. Que les cuesta mucho trabajo ponerle límites a su única hija, porque están pensando cuál es la mejor manera, la manera perfecta, fíjate la presión, y cada uno trae su patrón. Hay un prejuicio y es una falsa creencia de que suceden o que hay que preocuparnos cuando es un hijo único, cuando suceden de la misma manera con uno o con varios hijos. No. 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 A los padres se les debe de tener respeto y comprensión. El hijo único debe de acoplarse a lo que los padres tienen y a lo que alcance sus necesidades. Se merece lo que él está logrando. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que comentan cada uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Tere. ¿Cómo estás, Tere? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy pues en el lugar, tengo un hijo único y bueno, pues definitivamente hay ventajas y desventajas. Pero yo creo que establecí muy claros límites con mi hijo desde chiquito y se fue creando muy independiente. Siento que no fue egoísta, él le gustaba mucho construir, hacía unos circos maravillosos con muchas cosas, pero donde yo siento que un poco a los hijos únicos les afecta es en esta parte de sociabilizar. Creo que el entorno familiar es donde inicia esa sociabilización y creo que ya al integrarse a la escuela como que eso le cuesta mucho trabajo. Yo veía que mi hijo se aislaba un poco, ¿verdad? Y bueno, fue creciendo, afortunadamente esto ya lo manejó, es un chico con muchos amigos, muchas amistades que lo quieren mucho, pero creo que esta parte es como una desventaja en los hijos únicos. Creo que él no creció con esta idea, ¿verdad? Porque de hecho él desde chiquito me decía, mamá, yo no quiero tener otro hermano, y siento que es un chico muy, que comparte, que le gusta dar, ¿verdad? Esa parte. ¿Y tú siempre pensaste en solo tener uno? Al principio pensaba en tener más, por una situación ya no se dio, pero definitivamente cuando yo lo tuve a él, no pensé en ese momento, bueno, quiero tener otros hijos, ¿no? ¿Verdad? La situación laboral, familiar, etcétera, me llevó a quedarme con solo hijo, y bueno, creo que establecí lo más importante, como han dicho los especialistas, es los límites, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en un súper él me empezó a querer hacer un berrinche porque quería a fuerzas un juguete y después adelante quería otro. Entonces yo le establecí el límite, ¿verdad? Es un juguete y desde ese momento como que él empezó a entender que hay límites en la vida. Y así lo fui llevando y creo que al momento él es un buen chico. Tiene 24 años. 24 años, ahora les comento, a lo mejor en este momento que estoy pasando con él, una gran desventaja, porque mi hijo entró en insuficiencia renal y ahorita los médicos me dicen, bueno, un hermano para que el hermano le done un riñón.
pero desafortunadamente, bueno, pues esta es una gran desventaja en este momento de mi vida, que mi hijo no tiene hermanos para que le donen un riñón, ¿no? Fíjense. Entonces, esa es una desventaja en este momento de mi vida, que yo ahorita digo, hubiera tenido 2 hijos más para que le dieran esta oportunidad de donarle un riñón. Fíjate sí, pero igual el hermano no se lo donaría. Yo conozco un caso de un hermano que necesitaba y por distintas razones los hermanos que tiene, las hermanas, no le donaron el riñón. O sea, también es la fantasía, sí, ¿no? Sí, claro. Incluso mi hijo, al ver situaciones familiares, de amistades, dice, mamá, ve, son 3 hermanos y están peleando, son 8 hermanos y no se hablan. Entonces, la verdad, yo me siento bien así, tengo una relación muy bonita contigo, con mis amigos. Ahorita ha tenido una muestra con esta situación de salud que está viviendo, de amigos que le han dicho, ¿sabes qué? Si yo soy compatible, te puedo donar mi riñón. Wow. Lamentablemente, pues, claro. Por es esta que un situación. poco lo que decía Sandy al principio, a veces los hermanos son hermanos escogidos en vida, ¿no? Sí. A veces eso sucede. Tere, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué hacer, no? ¿Cuál sería la respuesta? Otra vez, ya la habíamos comentado anteriormente, pero cuando te insiste mucho tu hijo, quiere un hermano, ¿qué le puede responder una mamá? ¿Cuál sería como una respuesta? Yo creo que hay que hablar de la diversidad de formas de vivir. ¿Sí? De las familias de la diversidad que somos y que cada quien tenemos formas de vivir y tenemos formas de familia diferentes que además se van transformando a través de los años y que yo creo que lo más importante es aprovechar la vida y ver en qué me siento limitado y ver cómo transgredo esa limitación de alguna manera y enriquezco la vida. Claro. Y cada forma de vivir ofrece grandes ventajas y desventajas. Claro. Y yo subrayaría este aspecto de la fantasía de que si tuviera lo que no tengo, entonces todo sería maravilloso y entonces tendría aquella carencia. Y no necesariamente... Es que esa premisa de la vida perfecta, la familia perfecta, es de veras una gran desventaja, porque ahora sí que es una gran desventaja no ver en cada desventaja un desafío que me puede llevar a aligerar estos deber ser que traemos y estas premisas que traemos como una obligación de si no se da la foto que yo traigo en la cabeza o que los demás dicen que debería de hacer. Es como una conciencia de carencia que nos hace mucho daño en nuestra sociedad. Claro. Y muy importante. Oigan, fíjense que vamos a ir a ver un sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿ser el hijo único genera que los padres tengan más expectativas en ella o en él? Vamos a ver qué contestar. Supongo que sí. Puede ser. Sí. Como es el único de quien pueden ver crecer, ellos esperan verlo como, no sé, como una profesión. Si tú eres un hijo único, tus padres esperan que des todo de ti. Como es su única descendencia, pretenden que él sea el hijo modelo. Pues yo creo que no genera mayor expectativa en los padres ser hijo único, o sea, es algo pues que ellos deciden a final de cuentas. Eduardo, ¿querías hacer algún comentario? Sí, sobre todo tener mucha claridad. El papá, la mamá, la pareja que decide tener un hijo único, tiene que saber y tener claridad que va a enfrentarse a este tipo de preguntas de los hijos, ¿no? Este tipo de peticiones. Cuando no está bien sustentado, es mucho más fácil para una mamá que por algún problema médico ya no pudo tener hijos porque dice, pues ya no puedo, ¿no? Y con eso digamos que se quita toda la parte de la culpa. Pero una mamá que posiblemente pudo y por decisión no quiso, es muy difícil porque le mueve mucha culpa, ¿no? Porque el pedido del niño de tener a alguien más, un hermano, genera en ella, por supuesto, yo creo una cuestión de culpa. Y si no tiene muy claro cuál fue su decisión y por qué fue su decisión, va a empezar como a intentar explicar de una u otra forma, con recursos quizá no muy claros, su decisión de tener un hermano para ese hijo. Y de ahí toda esta culpabilidad la puede llevar a empezar a tener acciones como de reparación, como de consentimiento, como de tratando de aliviar esa pena en el niño, que es ahí me parece donde se empieza a perder el sentido, ¿no? Cuando no tengo mucha claridad y entonces empiezo a tratar de compensar con otras cosas y se dan todos estos manejos de los que ya hemos hablado que terminan en un hijo empoderado, en un hijo tirano. Oye, y fíjense que, bueno, hemos estado hablando un poco de las expectativas de los hijos cuando de repente nos dicen, bueno, es que quiero otro hermano, quiero otra hermana o este tipo de cosas desde esa visión, ¿no?
Y vamos a ver, perdón, voy a usar esto porque está fallando mi micrófono. Y bueno, vamos a escuchar un testimonio anónimo, donde a mí me gustaría que nos comentaran ustedes qué pasa cuando las expectativas de los papás son las que tal vez se rompen. Vamos a ver por qué. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo 24 años. Hace como un año les confesé a mis papás, yo soy transgénero. Entonces, bueno, hablé con ellos. Yo no quería que hubiera como mentiras o ocultarles cosas, ¿no? Quería compartirlo, pero bueno, soy hijo único, entonces a ellos les costó o les está costando mucho trabajo, no lo aceptan, pero algo que me dejó muy marcado fue justamente que cuando yo les confesé que era transgénero, mi mamá, pues su primera respuesta fue, bueno, pues serás transgénero, serás gay, serás lo que quieras, pero pues yo no quiero que me traigas a una mujer aquí a la casa nunca en tu vida. Y la respuesta de mi papá fue, está bien, lo eres, pero por favor, evítame la vergüenza y quiero que te comportes y no quiero que esto lo sepan ni mis amistades ni mi familia. Entonces, bueno, pues sí, ya sabía que eran como respuestas que iba a tener de parte de ellos y bueno, sí es como un poco complicado porque creo que si tuviera un hermano sería como también esa parte de alguien con quien compartirlo. Cuando yo empecé como a aceptarme yo mismo fue un poco difícil y sí tienes el apoyo de tus amigos, sí lo hablas con tus amigos, pero quisieras que alguien de tu sangre, alguien de tu familia también te apoyara y te dijera, estoy contigo, ¿no? Y no va a pasar nada. Y creo que si hubiera tenido un hermano eso no hubiera sido tan complicado porque pues también mis papás lo sabrían manejar un poco más fácil. Eso es por un lado, y por el otro, que a pesar de que tengo 24 años, ya trabajo, pero me sobreprotegen muchísimo, no me dan permiso, nunca me han dado permiso, no me dejan salir a fiestas, siempre me quieren temprano en la casa, bueno, ni a la tienda, ¿no? Si voy a la tienda, ¿por qué vas tú? Voy yo, ¿qué quieres? Te traigo unas papas, lo que quieras, pero no salgas, ¿no? No es necesario que salgas, no es necesario que estés en la calle. Ahí está. Qué difícil, ¿no? A ver, adelante, Silvia. Sí, yo te quiero comentar. Mira, por un lado creo que esta situación de transgénero te vas a enfrentar, o en general se enfrentan estos rechazos. Podría ser también una fantasía que si hubiera un hermano o más hermanos, fuera más fácil que aceptaran tus papás esto. Pero es una fantasía, porque igual hay familias que enteritas rechazan a la persona o la van aceptando varios miembros de la familia, pero no es ninguna garantía. Ese otro factor que dices del control sobre de ti, tiene que ver mucho con los miedos que los padres no pueden elaborar, que están depositando en ti y en tu seguridad para sentirse como a salvo de angustias, de problemas, de que te pase algo, ¿sí? Entonces, son desafíos que la vida les está poniendo a los tres, digamos, como para ver qué pueden hacer con eso, porque podrían abrir como estos conflictos que están más abajo de control, de falta de aceptación, de una necesidad de tener una imagen aprobada incluso de los padres, donde en el momento que tú les dices soy transgénero, pues se ponen ellos un tache. Y ahí vemos cómo los papás muchas veces pues están más metidos en ser padres perfectos, aunque su corazón también por ti esté ahí, y eso de entrada es una defensa y eso les gana. El proceso de transgénero requiere tiempo para toda la familia, no solo para la persona que se identifica transgénero. Entonces, pues ahí te doy algunas referencias. Un poco, bueno, este testimonio queríamos escucharlo también desde la perspectiva de, bueno, es hijo único, ¿no? Y entonces de repente ya le pones expectativas por ser hijo único y de repente ¿qué pasa con las expectativas de los papás cuando llegan y te dicen, pues es que soy transgénero y entonces todo lo que pensabas que iba a suceder con tu hijo o tu hija, de repente te cambia el panorama radicalmente, es que ¿no? Es muy fuerte, como papás nos cuesta mucho trabajo aceptar que no tenemos derecho a colocarle expectativas a nuestros hijos. Culturalmente lo hacemos, yo siento que como un acto natural, pero no tenemos ese derecho. Y los hijos
tienen que saber o tienen que comprender que no tienen la obligación de satisfacer estas expectativas de los papás. Ahora, yo creo que es imposible no tener alguna expectativa. Claro. Entonces, sería bien importante revisar cuáles son mis expectativas. Una madre ayer me decía, me doy cuenta que la pelea con mi hija es porque yo quiero que haga las cosas de determinada manera y no le permito su ritmo. Y ella se defiende y tiene 6 años. Pero creo que podemos ir transformando la expectativa y clarificándola hacia que yo quiero un ser humano feliz, aunque la palabra feliz está muy manoseada, la expectativa, pero que se vaya descubriendo a sí mismo, que sea seguro de sí mismo, que busque lo que quiere, que sepa cuidar de sí mismo, que no se dañe, que busque el bien común, en fin, como que no cosas de tienes que hacer las cosas de esta manera y yo te controlo, sino tenemos que ir más allá de no controlar la imagen de la persona, porque eso es lo que queremos de pronto y aprendimos para que nos acepten, ¿no? Oye, como Silvia, papás incluso. Pero aparte estamos hablando también de un duelo, ¿no? Exactamente. Yo creo que aquí hay una parte, en el testimonio dice, es que yo tenía todas las expectativas en ella, ni siquiera la dejo salir a la tienda por unas papitas, y cómo resulta que ahorita a lo mejor ella no va a poder formar una familia que yo hubiera querido, no va a poder dar nietos. O sea, aquí ya viene todo involucrado lo que los padres volcaron en ellos. Yo me quiero ir a algo muy simple y les quiero dejar a todos esto a ver qué parece. Creo que todos nuestros padres siempre ponen expectativas en nosotros y la tarea es, yo les digo que ustedes investiguen por qué llevan el nombre que tienen. Yo les voy a poner mi caso. Yo supe que yo me llamo Angélica porque mi abuela materna decía que yo iba a ser monja en un convento y que seguro ese nombre iba a sonar muy bien como Sor Angélica. Fíjense las expectativas que desde mi abuela se pusieron sobre mí. ¡Qué duro! Sí. Y entonces, bueno, yo me llamo Estela Angélica porque mi madre se llamaba Estela y Tenemos Angélica que y ir es a un Silvia, corte, pero ¿sí? nos quedamos con la de Sor Angélica. Sor Angélica. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Sí. Ya de regreso y como cada martes le vamos a presentar las fotografías de personas que han desaparecido. Les pedimos muchísima atención y su ayuda para que ellas regresen lo más pronto posible con sus seres queridos. Si reconoce a alguna de estas personas, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y proporcione la información que usted tenga. Vamos con la primera foto, que es la de Luis Axel Sabino Villaseñor. Se extravió en calle Pinahuizac, en la colonia La Planta, Santa Cruz, Acalpixca, en la delegación Xochimilco. Esto fue el 25 de febrero de este año. Le repito, el nombre de este joven es Luis Axel Sabino Villaseñor. Vamos con una segunda fotografía. Esta imagen es de María Jocelyn Jiménez Otero, quien se perdió en calle Argelia, manzana 48, lote 7, del barrio Transportistas del municipio de Chimalhuacán. Esto es en el Estado de México. Y María Jocelyn lleva perdida desde el 12 de junio del 2016. Y la última fotografía que vamos a ver el día de hoy es la de Diego Román García Nieva, quien se extravió en calle Itzopan, en la manzana 34, lote 17, de la colonia La Florida, esto en la segunda sección Ciudad Azteca, en el municipio de Catepec de Morelos, del Estado de México. Este pequeñito Diego Román García Nieva está extraviado desde el 20 de marzo del 2016, por lo que si usted tiene alguna información, a veces pensamos que es muy pequeñita o algo que no puede, creemos que no es de utilidad, y por supuesto que no, aquí cualquier información suma, así que es de muchísima importancia que usted se comunique si tiene algo. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver el siguiente testimonio. Aproximadamente 10 años hacia atrás, conozco a la que es actualmente mi esposa. Y llega Regina y finalmente tenemos que asumir diferentes roles, tanto mi esposa como yo. Y bueno, siempre hay el lado enérgico, el lado de la disciplina y el lado ya más cariñoso y protector, ¿no? En este caso, asumo el rol. Por ahí hay una frase que leí en algún momento que nos dice, no soy tu amigo, soy tu padre y vengo a enseñarte y a dejar el mejor camino. Mi esposa es la parte más protectora, la consentida, es finalmente el mismo sexo, la que entiende, la que escucha, la que platica, por cuestiones, la situación económica y todo lo que se pueda decir en torno a eso, pues nos ha permitido ahorita tener una sola hija, una hija con la cual nos divertimos mucho y que puede tener afortunadamente todas las oportunidades. Tengo 8 años.
y me gusta mucho cantar, bailar y jugar. Procuramos mucho no caer en el exceso. A veces te gana el amor, te gana el cariño, te gana la emoción sobre todo. Ser hija única se siente muy padre, porque soy la consentida. Afortunadamente Regina es una niña muy noble, tiene sus primos con los que convive, no es lo mismo que un hermano, dado que no son todos los días. Tratamos que en sus mismas actividades extraescolares también conviva con otros niños para que aprenda todo este tema de compartir, de interactuar y demás. Que mis papás me den todo se siente bien padre. Las ventajas que puede tener mi hija por ser hija única es una atención más personalizada por parte de nosotros, a detalle tanto a sus problemas como sus alegrías, en su estudio, en su entretenimiento, pero puede también llegar a caer en una desventaja. ¿Por qué? Porque es el centro de atención, es el foco, y afuera no todos somos el centro de atención y el foco. Y cuando esto no se da, puedes caer en frustración, en una negatividad. Si no lo canalizas de buena manera, pues hasta te puedes volver introvertido por lo mismo, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas ser el centro de atención, pero todo tiene que ser con mesura. Lo más padrísimo que me han regalado mis papás es el amor. Para mí el amor es un sentimiento muy bonito que te acompaña siempre en tu corazón. Aquí tenemos ya varios comentarios. Muchas gracias por ese testimonio que nos proporcionó la familia que acabamos de ver. Y María Pineda nos dice, tengo una hija única, siempre me reclamaba por ser hija única, ahora tiene una niña, quiere tener otro hijo, por salud no puede, sin embargo la trata muy mal, es muy grosera y bueno, esto se refleja también en la escuela. También nos pregunta acá Genevieve, nos comenta, mi mamá tuvo 2 hermanos, pero fallecieron, por esta razón mi mamá creció como hija única, tuvo mucha responsabilidad y mucho cariño. Y Irma González nos dice, en estos tiempos tener hijo único como varios implica tener responsabilidad, o sea, tener solo uno o tener varios. Claro. No debemos correr el riesgo de tener un hijo único sobreprotegido o tener varios hijos desatendidos a la buena de Dios. Tenemos que tener muy en cuenta a las raíces y a los niños. Y nos felicita por el programa, o sea que ella pues dice que en cualquiera de los casos tendría que haber un equilibrio. Y otro tema que está saliendo mucho en redes, que estoy tratando de encontrar aquí la llamadita, es una persona que nos dice que muchas veces le preguntan si no siente culpa de dejar a su mamá sola. Ella es hija única y nos dice, aquí está. Yo decidí irme a vivir con mi papá, mis papás se separaron y cuando platico con mis amigos o algunas personas me dicen, ¿no sientes feo de dejar a tu mamá? Efectivamente siento feo porque está sola a veces con su familia, pero bueno, yo me llevo mejor con mi papá. Y en otras llamadas hay hijos únicos a los que se les ha cargado esta responsabilidad de algún día cuidar o quién se va a quedar con los padres, cuando se cree o se piensa que cuando hay más hermanos, pues entre todos van a poder cuidar de los papás. Y si lo vemos de otra manera, pues los papás somos los adultos, ¿no? Ya lo decían los especialistas, claro, los que nos tenemos que cuidar. Pero justo este ejemplo que nos estás leyendo, Sandy, es los 2 temas que nos faltaba como abordar, ¿no? El caso de ser un hijo único en una familia de divorciados, sí, y aparte sentir la carga de repente tener que, o es una obligación, o cómo se maneja, cargar con tus papás. Exacto. Ustedes querían comentar eso. Pues bueno, yo creo que el hecho de que seas hijo único y que en determinado momento se separe la familia de por sí, si aunque no fueras hijo único se separan los padres, es un duelo y una forma muy fuerte. Pero aquí en este caso muchas veces los hijos, ella dice, yo tomé la decisión de irme a vivir con mi padre porque me siento mejor con él y sé que mi madre está solita. Creo que eso tenemos que afrontarlos todos y en determinado momento si tomáramos la decisión de ser padres de un hijo único, aquí el hecho es cuando yo ya empiezo a entrar en mi vejez o que ya estoy empezando o mi hijo en determinado momento ya no desee vivir conmigo porque va con el padre o empieza a formar su vida, creo que aquí sí tendríamos que tener un sustento y decir, yo, ¿qué voy a hacer el día de mañana para no ser una carga física con mis hijos? Y económica. Y económica, ¿no? Sí. Tú comentabas ahí en el corte, es que muchas veces las familias andan cargando, el hijo anda cargando por todos lados socialmente con el padre y a veces esto deteriora, o la pareja. ¿no? O la pareja. Y eso deteriora mucho a veces la relación, mi relación con mi pareja. Claro. ¿Por qué? Porque a veces no están tan abiertos. No sé ustedes qué opinen.
Yo creo que finalmente, yo creo que todas las condiciones se van a dar siendo hijo único o siendo varios hijos, ¿sí? Claro. Pero en el caso de hijos únicos me parece que se acentúan mucho. Se acentúan mucho porque si bien, como decían, a la muerte o a la vejez de los padres, pues no significa que siendo muchos hermanos todos vamos a entrarle, ¿no? Porque a veces todos se hacen para atrás, ¿sí? No se da, ¿eh? No se da por ley, No se da. pero sí se acentúa mucho en un hijo único esa responsabilidad, ¿no? El hecho de estar, de pensar que mis papás, mi padre o mi madre en algún momento van a ser ancianos, vienen a menos un poquito en la parte física, económica, y yo qué voy a hacer si yo estoy solo, ¿no? ¿En quién me apoyo si bien mis tíos no están? Entonces sí empieza una cuestión de angustia muy fuerte, que creo que vale la pena pensar los papás que deseen otra vez de voluntad propia tener hijos únicos, también ir pensando en ese tipo de cosas para no cargarles como la mano, ¿no? En un futuro. Esa sería una Tratar de opinión. hacer como un proyecto de vida. Tratar de hacer un proyecto de vida. O sea, si tú decidiste tener un hijo único, ese proyecto de vida tienes que pensarlo a futuro, tirándolo 20 o 30 años, ¿no? Porque es importantísimo esto. Dejar como esa parte, si tú quisiste hacerlo así, también hay una serie de consecuencias como papá. Fíjate que ahorita me recordaste a una familia que conocí con una hija única, ¿no? Y entonces hablando un poco de esta posibilidad de darle más cosas académicamente hablando, porque pues sí es cierto, ¿no? De repente si son 2 ingresos, pues tal vez puedes darles un poquito más de oportunidades, y entonces ellos planeaban mandarla a ella a estudiar al extranjero. Inmediatamente después ellos dijeron, y ese año nosotros también nos vamos para allá. No pasaría lo mismo con una familia con más hijos, ¿no? Claro, o sea, sí de repente es como esta idea de los 3 nos vamos para acá, los 3 nos vamos para allá, los 3 nos vamos, ¿no? Y en cambio en una familia más grande, pues eso no es posible, porque de repente tal vez puedes mandar a uno, pero no podemos los 5 irnos para allá, ¿no? Claro. Es como también un fenómeno que no siempre, pero se puede dar, ¿no? Pero aquí el problema de fondo es estos papás que son dependientes de sus hijos. Claro. Los papás no deberían depender de los hijos, ni debemos de ver en los hijos la solución a ninguno de nuestros problemas. O al proyecto de vida, ¿no? Solo cargarlo en el hijo. Claro, ni siquiera nuestra vejez, o sea, nuestros hijos no nos van a resolver nada, ni uno ni muchos. Nosotros tenemos que resolver nuestra propia vida y como adultos tenemos que afrontar las etapas. Y lo otro es este tema de la soledad, ¿no? Es que está solito, es que mi mamá se queda sola, es que estar solo no es tan malo, ofrece grandes ventajas. Los adultos podemos estar solos, los niños no deben estar solos, deben estar cuidados. Pero nos vivimos como niños siendo adultos. Claro, pero y estar solo es delicioso a ver cuando pero lo además eliges, siento ¿no? que la soledad se confunde con entretener al niño. Claro. ¿Sí? Entonces son 2 cosas distintas. Un niño puede estar solo, bien cuidado, pero solo en su mundo en muchos momentos. Claro. Y esas son como 2 cosas diferentes. Oye, y también esto que dices de entretener al niño también es un mito, Silvia, porque También. de repente, a mí no me importa si tienes 1 o 10 hijos, o sea, aunque sea uno, pues yo ya jugué canicas. Ya y además ya no quiero volver a jugar entretenerlo, canicas. ¿qué tanto es yo sentirme tranquilo de controlar su estado de ánimo? En vez de dejarlo que tenga sus espacios y que él sepa a partir de ahí tener momentos creativos. Son 2 Claro, cosas y aparte distintas. tan importante como dices ahorita, estar contigo mismo, ¿no? Desde luego, También a aquí partir en el de ahí. programa hemos escuchado muchos testimonios de jóvenes o de adultos ya que nos dicen que desde niños se sentían muy solos y venían de familias numerosas. Sí, Entonces, claro. pues no siempre Y tiene que siento ver. que tiene que... Ay, perdón. Perdón, es que les Ahorita, quería compartir sí. precisamente la historia de Hilda, que dice, tengo un hijo único de 21 años, estoy muy orgullosa de él, se tituló de contador público, está trabajando, y ella dice, la base de la educación es la familia, independientemente si son hijos únicos o no, hay que buscar la manera de que no se sientan solos por no tener hermanos. En mi caso, dice que no tenía hermanos, pero con una actividad como el fútbol, lograba convivir con otros niños y dice hay que ofrecerles compañía de calidad y dedicarle tiempo a los hijos para inculcarles valores. Claro. Sí, es que me quedé en el tintero con un comentario de la persona transgénero que usaba, les confesé a mis papás. Esa confesión habla de culpa, porque el usar la palabra confesión es así como tengo que confesar un pecado. Claro, ¿no? sí. Y entonces habla de culpa, habla de todas las demandas que ella viene cargando también, y en todo ese sentido de confesión, eso nos puede hablar mucho de esta soledad que muchas veces es desolación, incluso de mí, y ahí voy a decir que es
Es decir, no he tenido permiso de estar en contacto conmigo ni de compartir lo verdaderamente profundo que siento. Y eso es lo que me hace sentir muy solo, porque no puedo darle cabida a lo que siento, a lo que soy. Claro. Sí, entonces son como este miedo a la soledad es descubrir mis más profundos sentimientos y que ahí puedo sentir como la mamá que habló que siento odio. Bueno, no lo dijo así, pero a través de decirle a su hija, odio el momento en que te parí, pues y acordarnos que el odio es la otra parte del amor. Claro. Entonces, ¿qué tan mal acomodados tenemos los sentimientos que la soledad es esta sensación de vacío de yo no me clarifico a mí? Claro. Y esa oportunidad la pueden tener los hijos únicos o los no únicos. Claro. Sí. Cualquier ser humano, ¿no? Cualquier se tiene ser que enfrentar con esa situación. Y bueno, por supuesto que sabemos que en el caso particular de este testimonio que escuchamos, pues sí es difícil decírselo a sí mismo. Esta falta o de a sí permiso misma. que tenemos a asumir todo lo que somos capaces de sentir. No, pues como se etiqueta, hay que empezarlo a negar, ¿no? Claro. Y eso nos trae Pero muchísimos problemas. La soledad da dos oportunidades. Uno es ir hacia adentro, tener un mundo interior, la creatividad, la imaginación, la espiritualidad. Eso surge de estar conmigo mismo y eso es una gran oportunidad. Y para eso necesito silencio, necesito estar aislado. Y todas esas oportunidades no las valoramos. Parece ser que lo único que importa es ser popular y estar rodeados, ¿no? Y la Sobre otra todo ahorita, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que si en mi casa no tengo compañeros de juego, alguien más que esté conmigo, pues entonces voy al mundo y los obtengo y entonces genero lazos de amistad profundos, significativos, de gente que yo elijo. Las familias que son muy cerradas vemos que difícilmente tienen amigos hacia afuera porque todo lo satisfacen hacia adentro. Y las familias, digamos, que no tienen esta característica, los miembros van hacia afuera y entonces vas hacia el mundo y entonces te abres un horizonte mucho más amplio y esa es una ventaja. Yo ahí la socialización, que luego dicen no hay que socializar, me pregunto cómo. Porque hay personas que aprenden cómo a ser muy populares, a tener muchas amistades, pero internamente no se muestran tal y como son, a lo mejor ni siquiera consigo mismos. Entonces esa socialización a veces son como redes que armamos de seguridad y ahí sí está la importancia de que me acepten porque si no, por dentro no lo puedo aguantar. Son es esa solidez emocional. Claro, es que no una da. de las necesidades más importantes que encontramos es esta de la aceptación, ¿no? Que es el caso particular que vimos ahorita, y desde niños, ¿no? De repente quiero que me acepten, quiero que me valoren, quiero que me vean, quiero ser visto. Si esto cambiara en el mundo. El sentimiento de quiero pertenecer Quiero y pertenecer ser bien acogido, ¿no? Nadie salimos a la luz diario y decimos, es que no quiero que me hagan una mala cara. Todo mundo queremos, a fin de cuentas, tener aceptación y lo de ser humano es gregario por naturaleza. Claro. Oigan, tenemos 2 minutos para este corte, pero me gustaría retomar esta parte que dijimos cuando los hijos se sienten ya más grandes con esta presión de cargar con el papá o la mamá o los dos o uno de los dos a todos lados porque son hijos únicos o inclusive enfrentar las enfermedades de manera sola. ¿Qué les podrían ustedes decir? O sea, ¿de qué manera un hijo que ha crecido de esa manera, si hoy se da cuenta, qué puede hacer para empezar a cambiar esa forma de estar viviendo? Pues para empezar, ¿por qué se está refugiando en ese rol? Porque también agarramos esos roles no solo porque los padres de alguna manera nos invitan, entre comillas, a hacerlo, sino nosotros que tanto nos refugiamos ahí porque también tenemos miedo a afrontar nuestra vida, ¿no? Y claro que también puede haber culpa de ocuparnos de nuestros deseos profundos, de ocuparnos de nuestra vida. Entonces se pueden ahí combinar los dos, pero... O sea, puede estar escondido mi miedo a enfrentar mi propio miedo a enfrentar mi vida y tomarla en mis manos. Entonces ya encontré un rol que me tranquiliza y además igual ahí tengo control. A veces me vuelvo una tirana de los padres que cuido y de toda la familia, porque eso me da muchísimo poder. Y entonces ahí satisfago un resentimiento que traigo por no haber hecho mi vida. Claro. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tendría que hacer, Silvia, en el momento en el que se da cuenta que reflexionar por qué estoy aquí y qué juego estoy jugando? O sea, si estoy porque realmente es lo que decidí en mi vida, abocarme a eso con toda la conciencia que implicaba, o tengo resentimientos o me sirve como coto de poder. Nos quedamos con eso, vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, ya casi por terminar el programa del día de hoy. Y no se puede perder el próximo martes nuestro tema, que va a ser padres y maestros contra el abuso sexual infantil. Es muy importante este tema y bueno, es que desde hace 2 años por lo menos, México ha ocupado los primeros lugares en abuso sexual infantil. Ya desde el año 2014, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, nos decía que México tenía este primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años. Fíjense usted qué triste estas cifras, pero ¿qué podemos hacer desde el lugar que nos toca vivir? A veces no basta con las buenas intenciones, por eso es que las instituciones y la sociedad nos tenemos que sumar, los profesores, las autoridades, los padres, para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas de estos agresores. Así que bueno, el próximo martes nos van a ayudar los especialistas a saber qué se puede hacer, qué pueden hacer desde el salón de clases, desde las aulas y desde casa para prevenir el abuso sexual infantil. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver el siguiente resumen. Un chico que es único vive un mundo diferente a un hijo o una hija que tiene un hermano. El simple hecho de compartir y de ver la televisión y de pelearse por el canal que quiero ver genera un cambio y una sociabilidad diferente. El hijo único tiene la oportunidad de estar más en contacto con lo que es la soledad y la propia existencia. Volver a la parte adulta, mamá, vuelve a tu parte adulta, pero toma tú el control, porque en el momento en que tu hija te rebasa, ella ya se volvió una tirana. Cuando las cosas no salen como la hija desea, la hija toma el control y la madre se mantiene sumisa o brinca en su punto y en lugar de decirle, discúlpame, yo soy tu madre, le dices que aborrezco el momento en que te tuve. Cada quien tenemos formas de vivir y tenemos formas de familia diferentes que además se van transformando a través de los años. Lo más importante es aprovechar la vida y ver en qué me siento limitado y ver cómo transgredo esa limitación de alguna manera y enriquezco la vida. Como papás nos cuesta mucho trabajo aceptar que no tenemos derecho a colocarle expectativas a nuestros hijos. Culturalmente lo hacemos, tienen que saber o tienen que comprender que no tienen la obligación de satisfacer estas expectativas. Que podemos ir transformando la expectativa y clarificándola hacia que yo quiero un ser humano feliz. Pues bueno, qué interesante todo lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, habíamos dicho esto de un hijo único, las expectativas que se tienen. Y en este caso en particular, también hay algo que se mezcla ahí, que vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta mamá, Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Bien, buenos días. Gracias por estar aquí. Tú tienes un hijo único. Sí, yo tengo un hijo único, pero tiene síndrome de Down. Ok. ¿Y cómo has vivido esto de ser mamá de un hijo único y aparte con síndrome de Down? La vida me ha enseñado que no es diferente. He visto las propuestas de cada una de las áreas de ustedes y pienso que me tocó trabajar con la discapacidad, pero no con un ser humano que va respetando esas mismas normas en todos, ¿no? O sea, la discapacidad para mí no está en un trato diferente en su desarrollo y su educación para mi hijo. Entonces, Pablo ha tenido pues unos papás que nos hemos puesto a estudiar, a trabajar y a acompañarlo en su desarrollo. Y como comentaban, a pesar de que no éramos tan jóvenes, hemos sido siempre jóvenes a su altura, ¿no? Claro. Y a sus necesidades. Y eso nos ha permitido tener un hijo, pues, como cualquier otro, con muchísimas satisfacciones. Y un hijo con el cual hemos tenido que trabajar, como cualquier otro, las partes negativas y las partes positivas. ¿Qué edad tiene Pablo hoy? Pablo actualmente tiene 34 años. Oye, Margarita, y es una pregunta difícil tal vez, pero siempre hemos platicado, han comentado que de repente cuando es hijo único, piensas, híjole, se va a quedar solo, yo y su papá vamos a faltar. En el caso de que aparte es un hijo solo, un hijo único, no solo, perdón, único, y aparte tiene síndrome de Down, ¿eso cómo lo han enfrentado ustedes? Bueno, yo creo que lo hemos trabajado desde el principio, pensando en darle todas las herramientas para que él pueda vivir su vida por independiente hasta donde sus capacidades lo logren. Y hemos estado también en la búsqueda de espacios y de orientación profesional para que en el futuro que nosotros
por edad o por vejez o por muerte, él pueda estar en otro espacio viviendo todos esos valores que a lo largo de su vida ha ido logrando, ¿no? Entonces, claro que es un reto poder encontrar espacios a nuestro gusto en el sentido como papás, ¿no? Quisiéramos que tuviera ese respeto a su libertad, a su independencia, a sus necesidades y también a los límites y a la formación moral y humana que queremos para él. Claro. Entonces, pues lógicamente estamos en la búsqueda, actualmente eso es lo que estamos haciendo, y que él pueda tener un área laboral donde su vida se transforme y sea igual que la de cualquier joven como él. Claro, Margarita, muchísimas gracias. Qué importante escuchar este testimonio y sobre todo lo que ustedes nos habían comentado, ¿no? Con una planeación. Dicen, bueno, los papás tienen que tener un proyecto de vida y pensar en el proyecto y pensar en el futuro. Y Margarita es el ejemplo perfecto de que sí está pensando en cómo lo vamos a resolver, ya sea que seamos mayores o que le faltemos, ¿no? O sea, que ellos fallezcan y que entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Muchas felicidades, Margarita, gracias. Sí, Sandy, es muy adelante. valioso que nos comparta esto porque es una manera de cómo está planeada y estructurada una familia y cómo lo ven en el presente y en el caso tan necesario de este futuro. Aquí nos dice Marta Laura en el Facebook, yo fui madre a los 35 y por cuestiones económicas decidimos esperar para el siguiente hijo. Cuando quisimos ya era tarde y no pude embarazarme nuevamente. Mi hija actualmente tiene 12, ella sabe que en casa es única, pero pasando la puerta hay más gente. En el salón tiene 30 compañeros, con la abuela otros primos, en el recreo 300 niños más. Es una niña sociable, generosa y compartida. Eso me gusta de ella. Y aunque la presión social ha sido fuerte y la imprudencia de la gente sí llega a molestar, dice, ser hijo único tiene sus ventajas y desventajas como todo. Claro, muchísimas gracias. Y también aquí tenemos a Olivia. ¿Cómo estás, Buenos Olivia? días, Buenos bien, días. gracias. Tú también tienes un hijo único. Sí. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Y cómo te fue a ti en esto de ser mamá de un hijo único? Bueno, cuando era pequeñito, yo con unos 5 o 6 años, yo sí quería tener por lo menos 2 más. Pero ya hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Voy a embarazarme y voy a tener otro hijo. Y, sí, mamá, y luego vas a jugar con él y vas a, pues, a ser más feliz, ¿no? Y él me dijo, sí, muy contento, hablamos, platicamos, nos fuimos a comer y mucha comunicación. Pero cuando ya después de un tiempo, yo siempre he trabajado todo el día y todos los días. Entonces, mi hermana, bueno, una hermana que vivíamos juntas, le empezó a decir, no, tú vas a cuidar a ese bebé, lo vas a limpiar y se va a hacer del baño y qué vas a hacer con él y tu mamá va a trabajar todo el día. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, me dijo, no, ya no quiero un hermano. Le digo, ¿pero por qué? Si habíamos hablado. No, ya no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero. Le digo, pero mira, no. Entonces dije, bueno, lo dejé y pasó el tiempo. Dije, a los 15 días le vuelvo a decir otra vez. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Sí, no, y no, y no, y no, y nunca. Y de ahí, pues yo también dije, no, pues siento que lo voy a dañar, ¿no? Él fue creciendo y yo sintiéndome culpable, siempre, hasta la fecha me siento culpable de que siempre lo dejé solo. Entonces, yo llegaba con regalos, con juguetes, era mi prioridad y hasta la fecha. Entonces, pero fíjate, dices, yo me sentía culpable, o sea, porque me siento. Y te sientes todavía. Tenías que trabajar, o sea, sí. ¿cómo? Ahora sí que quién llevaba el pan, la ropa, el techo donde vivían, ¿quién lo pagaba si no eras tú? Sí, yo eso siempre, cuando incluso llegaba yo con algún regalo o algo y le decía, mira, ven, te lo voy a dar porque pues realmente no podemos convivir juntos, pero ahorita, ¿cómo te sientes? No, feliz, feliz, feliz. Pero yo aún así me sentía culpable. ¿Y tú compensabas con regalos? Ajá. ¿Y hoy con qué compensas? Pues hoy le doy de comer, ¿qué quieres de comer? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Y hasta la fecha él va a la universidad. Todo lo que él me pide yo se lo doy. Entonces, Y ahorita que has escuchado a los especialistas decir que tal vez eso no es tan bueno, ¿qué opinas? Sí, o sea, obviamente que no es bueno. Yo misma me he ido con unos terapeutas y sí me dicen, ¿sabes qué? No le des todo, tienes que ponerle límites, todo esto. Él es muy noble, es muy generoso, desde niño
iban niños, primos, lo que, mamá, ¿le puedo regalar este juguete? Sí, pero es tu responsabilidad, yo ya no te voy a volver a comprar otro. Sí, no importa. Y hasta la fecha él siento que es muy noble, o sea, da todo lo que tiene, ¿no? En ese aspecto y muy sociable. Pero yo siento que más bien aquí la del problema soy yo. Oye, entonces, pues a ver, Olivia, muchísimas gracias. Vamos a ver qué te dicen los especialistas. Sí. Eduardo. Sí, pues mira, tenemos evidentemente los dos ejemplos, ¿no? Los tienes al lado. Una persona que de pronto planea con base en una condición de su hijo y planea incluso hasta pensando en su propia ausencia, ¿no? En su propia muerte. Y del otro lado tenemos a otra persona que en algún momento deseaste tener más familia y esto te genera un sentido enorme de culpa. Y entonces comienzas a compensar de una manera que yo creo que tu hijo ha sorteado algunos problemas, sin embargo, quizá en otros les puede estar costando más trabajo, ¿no? Sí es importante lo que te decía hace un momento. Una vez que tú decidas tener un hijo solamente, tienes que generar un cambio en tu dinámica de tal manera que sepas que esa decisión no va a significar o vas a tratar de evitar lo menos posible caer en situaciones que le van a generar un problema de personalidad a tu hijo, ¿no? Porque sí son mundos diferentes, como todo. Sin embargo, yo te decía, el hecho de que vivas solo va a atenuar o va a acentuar, algunas de las problemáticas que comúnmente se dan en las familias, ¿no? No es que por el hecho en sí de ser hijo único ya las tenga, no. Es lo que se genera alrededor de la dinámica cuando se es hijo único. En algunos casos, sí, claro. Yo ahí la culpa, me parece que así la expresas de una manera tan clara. La culpa judio-cristiana se caracteriza precisamente porque nos está pidiendo actuar perfectamente y nosotros ya hicimos nuestra conclusión de que no fuimos madres perfectas, por la razón que sea, y entonces hay una deuda que pagar que nunca va a terminar. Y entonces ahí vienen los regalos, y ahí viene estar cediendo cosas que tu hijo igual ni necesita, lo necesitas tú para expiar la culpa. Pero esta culpa nunca termina, es como quedarnos encadenados a algo, que es muy distinto la culpa que no está cargada por lo judio-cristiano, que es una reacción del organismo donde yo de pronto siento que aquí o lastimé a alguien o me estoy lastimando a mí. Y entonces eso me lleva a actuar, a ponerle remedio, si es una disculpa, si es poner un límite, lo que sea, y se acabó. Pero no está en juego el que yo deba ser perfecta, ¿me explico? Claro. Son dos cosas bien distintas. Entonces ahí es como hacer muy consciente que estás tratando de reparar algo tuyo equivocadamente a través de la interacción con tu hijo. Claro, lo tiene que resolver ella y no con la interacción. Exactamente. Sandy, adelante, por favor. Sí, aquí nos dicen en el Twitter, vamos con algunos mensajitos, los hijos únicos no son consentidos ni dependientes, depende de la educación de la familia, nos dice Lorena Torres. También en mi experiencia nos comparten, he visto sufrir más a los hijos menores que a los hijos únicos. Nos comenta Elena Ramos, estuve casada con un hombre hijo único que era egoísta y demandante y cambió después del divorcio, ahora es un excelente padre. También Mari Carmen nos dice tener un hijo único es un gran reto, muy interesante el programa, los felicito. Nos comparten, yo soy hija única, desde pequeña jugaba sola y a pesar de ello nunca he tenido problemas para relacionarme. Otro hijo único, Gerardo, nos dice, es cierto que nos dan todo, pero también nos cuidan demasiado y muchas veces nos tocan todos los problemas. Pero por otro lado, Carmen Castillo dice, ser hijo único no es el problema, es la capacidad para ser padres de un hijo único o de varios lo que cuenta. Y otra pregunta que yo les quería hacer a los especialistas, un poquito en relación a los testimonios y de lo que nos están diciendo, ¿de quién es la decisión de tener uno o más hijos? Porque bueno, yo lo tengo claro, si es personal o si es en pareja, pero a veces, ¿por qué le tenemos que preguntar al hijo si quiere el hermanito y que si eso dependiera? O a veces nos preguntan y contestamos, es que para que no se quede solo mi hijo, pero cuando la verdad es que él no nos lo está pidiendo, o si sí nos lo pide, o sea, hay mucha confusión en torno a esto. ¿Cómo lo podemos explicar? Este es el mundo al revés, ¿no? Porque no le vamos a preguntar a los hijos qué es lo que él quiere que nosotros hagamos. Nosotros como adultos tomamos las decisiones que son oportunas desde nuestra experiencia, nuestra madurez, nuestras posibilidades, pero esto de complacer al hijo en todo y entonces le pregunta al hijo si me embarazo o no me embarazo, que me dé permiso el hijo,
pues es ver el mundo exactamente. Yo también he escuchado en un caso cercano que tengo es que la niña actualmente de 8 años no quiere hermanitos. O sea, ella ya dijo que no, que ella está muy bien y que no quiere compartir a la mamá. Entonces, es curioso porque ¿cómo está funcionando la familia? Pero aparte, ¿por qué preguntarle a la niña? ¿Por qué preguntarle a la niña? Porque hay la necesidad de tener a todos contentos. Sí, de la aprobación. Y de no frustrar a nadie ni traumar a nadie, y eso es terrible. Pero también debe hacerse responsable. Sí, viene de la mano. Porque de repente yo no tomé la decisión. Es que la niña no tomó. Exactamente. Por eso es tener a todos contentos y de no pronto responsabilizándose evitar esa cada responsabilidad de yo decidir, ¿no? Aparte, ¿cómo puede saber lo que no quiere si no lo tiene? Exactamente, ¿cómo puede saber que esto o la otra es como en la parte del divorcio, donde de pronto le preguntan al niño, ¿y tú con quién te quieres ir? ¿no? Dice, o sea, y el niño, por supuesto, que sí tiene 3 puede. años. Exactamente, ¿no? Es como esa parte de quitarse responsabilidad, que por cierto aprovecho para invitarlos al ciclo de conferencias anual Discalti, el 15 de octubre, inscripciones a partir del 12 de septiembre, es una semana, en el Colegio Roble Interlomas. Gracias. Están todos invitados, por favor, asistan. Es gratuito totalmente. Pero aquí vamos a aprender justamente esta responsabilidad como papás. ¿Cómo me hago a un lado para no decidir, y entonces cuando vengan consecuencias yo diga, es que yo no decidí, fue mi esposa, fue la pareja, fue el niño mismo, le dimos oportunidad de que decidiera, entonces tú aguántate, ¿no? Es evadir esa responsabilidad, es lo que decía dejar, ¿no? Lo que decía el mundo al revés, me hago pequeñito y entonces deciden los hijos. Claro. Yo quiero lanzar tiene una consecuencia muy grave. Tiene un costo muy grande. Yo quiero lanzar una pregunta al público. Ahora ustedes tienen hijos únicos y la culpabilidad acá. Creo que sería una buena oportunidad el día de mañana que sus hijos formen su familia, ustedes sean unas suegras o unos suegros maravillosos y aprendan a aceptar lo que llega, ¿no? Porque después, ¿cómo vamos a ser como suegros? Hay una oportunidad de quitar culpabilidad, ¿de acuerdo? Claro. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final del programa. Qué rápido se pasó. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. De veras, gracias por todos sus comentarios. Siempre es delicioso tenerlos por acá. Gracias al público que estuvo con nosotros y por supuesto a los testimonios que vinieron a platicarnos sus historias. De veras, se los agradezco muchísimo. Este programa tiene todo el sentido por ustedes, porque bueno, hacemos el programa para todos ustedes que son los que nos ven. Sandy, muchísimas gracias. Gracias a la producción, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.